Buenos días a todos. Es un gusto poderles ver nuevamente. Podemos ver la buena voluntad que tiene el Señor para nuestras vidas. Muchas veces pensamos, o yo pienso, ¿dónde estaría hoy si no fuera por el Señor? ¿En qué lugares? ¿Con qué personas? Yo no sé si cada uno de ustedes alguna vez lo haya pensado, lo haya meditado, ¿en dónde me encontraría el día de hoy? ¿Qué cosas estaría yo haciendo? ¿Qué cosas estaría pasando por mi mente? Quizás pasando, bebiendo con los compañeros, con aquellas personas que consideramos nuestras amistades. Y lejos de nuestra mente estaría Dios. Qué ingrato es eso, cuando Dios ha sido muy bondadoso con cada uno de nosotros, a pesar de las situaciones difíciles por las cuales cada uno de ustedes puedan estar atravesando. Si algo tengo presente es que Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Y muchas veces no vamos a entender las razones de por qué Él permite que ocurran cosas en nuestras vidas. Algunas otras sabemos que nosotros las provocamos por tomar malas decisiones y sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún así, el Señor sigue mostrando su amor, su misericordia, su bondad. Temprano, recién iniciaba la reunión, nuestro hermano nos compartía acerca de que Dios es fiel, de que Dios es misericordioso. De tal manera que eso debiera de producir algo en nuestras vidas. Eso debiera producir algo en nuestro corazón. Y tiene que producir el volvernos a Él, el ser más agradecidos con Él. Estaremos continuando con nuestras enseñanzas acerca del libro de los Hechos. Gracias a Dios hemos avanzado a un tema más. Hoy estaremos hablando acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de iniciar con la enseñanza, te invitaría a que me acompañaras para que juntos hagamos una oración. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Lo hemos dicho otras ocasiones, tenemos la libertad para podernos reunir, Señor. Y te damos gracias por esa libertad. Ayúdanos a no menospreciarla, ayúdanos a aprovecharla, Señor. Quizás más adelante vengan tiempos difíciles y quizás esto que hacemos el día de hoy no sea posible, Señor. Y quizás tengamos que hacerlo de otra manera, pero agradecemos que el día de hoy nos das esa libertad, Señor. Y queremos rogarte que nos ayudes a poder comprender tu palabra, que tu palabra sea clara a nuestra mente, que tu palabra produzca frutos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a darte la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén, Señor. Bien, el día de hoy vamos a darle lectura al libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 11. Si me acompañan en su Biblia, por favor. Hechos, capítulo 1, versos 6 a 11. Dice de la siguiente manera: entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Creo que este es uno de los eventos más asombrosos acerca de Jesús, su ascensión al cielo. Un evento que contemplaron con sus ojos sus discípulos, siendo ellos así testigos de cómo era tomado al cielo. Y la ascensión de Cristo está estrechamente ligada a su promesa de que un día volverá a esta tierra, con el propósito de dar cumplimiento a las profecías acerca de Él y del establecimiento de su reino en la tierra. Hablar de la ascensión de Jesucristo nos obliga necesariamente a hablar también de su regreso a la tierra y bajo qué términos. Hace casi 2000 años que algunos ya tenían por tardanza el regreso de Jesús. Esto nosotros lo podemos leer en Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y si hace 2000 años las personas de ese tiempo ya tenían por tardanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no será el día de hoy en nuestros tiempos? Muchos siguen sin creer, dudan que vaya a ocurrir, viven despreocupados, sin congoja, no les preocupa su estado espiritual, están perdidos. Y la aparente tardanza de nuestro Señor Jesucristo tiene un precioso propósito: la salvación de las almas. Que más personas puedan arrepentirse, que más personas puedan convertir su corazón a Dios. Antes de hablar más acerca de su regreso, debemos nosotros contemplar lo que nos escribe Lucas en estos versículos del libro de los Hechos. Después de que Jesús resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos. No sé si alguien recuerda cuántos días estuvo con ellos. Estuvo 40 días con sus discípulos, con sus apóstoles, hasta el día de su ascensión. Y durante este lapso de tiempo Jesús les estuvo dando instrucciones a través del Espíritu Santo. No solamente eso, les dio pruebas suficientes, indubitables, para demostrarles que Él estaba vivo. No solo eso, también ese tiempo les estuvo hablando acerca del reino de Dios. 40 días siendo instruidos por el Señor. ¿Cuántos no quisiéramos quizás pasar solamente un día presencialmente con Él? Pero ellos, después de la resurrección, pasaron 40 días siendo instruidos con claridad, con sus enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y no debemos nosotros olvidar que estos discípulos, días antes, estaban muy temerosos. Días antes estaban amedrentados, estaban tristes, estaban incrédulos. Y nosotros en el libro de Lucas, en el capítulo 24, hay un relato de un par de hombres que se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Y ellos, mientras iban platicando, iban caminando, iban hablando acerca de lo recientemente acontecido, acerca de Jesús, y de repente Jesús se les acerca sin que ellos se dieran cuenta que Él era. Y caminaba al lado de ellos. Cuando Jesús les preguntó de qué cosas iban hablando, dicen algunas versiones que estos discípulos, estos 2 discípulos se detuvieron cuando les preguntó: ¿de qué estáis hablando? Se pararon y era muy notoria su tristeza en su semblante. Estaban tremendamente
impactados por lo que había sucedido. Su expectativa acerca de Jesús se había derrumbado. Uno de ellos, llamado Cleofas, cuando Jesús preguntó acerca de lo que había pasado, respondió que estaban hablando acerca de Jesús de Nazaret. Pero es interesante la forma en la que él se dirigió, la forma en la que él se expresó y dijo que era un poderoso profeta en palabras. Habían seguido a Cristo porque creían que era el Mesías. Habían seguido a Cristo porque creían que era el ungido, aquel que daría libertad al pueblo de Israel de la mano opresora. Pero ahora su pensamiento era, creíamos que era un profeta, poderoso en palabra y en acciones para Dios y también para el pueblo. Ya no estaba seguro él si era el Hijo de Dios, si era el Cristo, si era el Mesías. Y también expresó que su expectativa era que Jesús fuera el libertador de Israel. Entonces nosotros vemos ese contexto de cómo estaban cada uno de sus discípulos. Este relato histórico termina que Jesús los acompañó al lugar a donde se alojarían. Después bendijo el pan, lo partió, les dio, y hasta ese momento sus ojos fueron abiertos. Hasta ese momento reconocieron que era Jesús quien estaba con ellos, quien los había acompañado durante todo el camino. Y durante ese camino Jesús les estuvo enseñando que estaba escrito que era necesario que el Mesías fuera muerto, que el Mesías sufriera antes de ser glorificado. También les iba explicando todo lo que la Escritura decía de él, desde la ley de Moisés y siguiendo los libros de los profetas. Qué sorprendente experiencia la que vivieron este par de discípulos, siendo enseñados por Jesús mismo. Y vemos cómo Jesús conocía la necesidad de ellos. Sabía lo terrible que fue para ellos todo esto que sucedió y consideró que era suficiente estar con ellos 40 días para darle las últimas instrucciones de forma personal, demostrarle con abundantes pruebas que estaba vivo y hablarles del reino de Dios. Nosotros, al hablar del establecimiento del reino de Dios, era inevitable no tener la inquietud en sus mentes de cuándo sería restaurada la soberanía de Israel. Estos discípulos tenían una ferviente esperanza, estaban muy entusiasmados, de tal manera que formularon la pregunta a Jesús, pensando que todas las circunstancias se habían dado para que fuera establecido el reino de Dios y para que Israel fuera restaurado. Y ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús el Mesías había resucitado. Venía hablándoles acerca del reino y además hablaba del cumplimiento de la promesa del derramamiento de su Espíritu Santo. Para ellos era suficiente, eran razones suficientes para que de manera inmediata fuera establecido el reino de Dios en la tierra. Debe quedarnos algo claro que experimentaron estos discípulos, y es que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Lo que para nosotros nos parece lógico no significa que para Dios sí lo sea. Nuestro entendimiento es finito, nuestro entendimiento es limitado, es terrenal. Si con gran dificultad nosotros podemos entender algunas cosas de nuestro mundo, de nuestra tierra,
¿Cómo podríamos comprender lo celestial y lo profundo de Dios si no nos fuera revelado por Él? De tal manera que debemos aprender a vernos como somos, ser humildes, ser sencillos, poner atención a la voz de Dios. La respuesta de Jesús no fue una negativa. No dijo que no fuera a ser restaurado el reino a Israel. Más bien, les hizo saber a sus discípulos que a ellos no les tocaba saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solo Dios, en su soberanía, decide cuándo hará lo que piensa hacer. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, su mensaje fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de nuestro Señor Jesús fue el mismo y predicaba: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De igual manera, sería el mensaje que los apóstoles estarían predicando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada uno de ellos se referían al reino profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Aún no ha llegado, pero está muy cercano. Es inminente, en cualquier momento será establecido. Sin embargo, la entrada a su reino está condicionada. Y para que cada uno de nosotros podamos ser participantes, para que su pueblo Israel pueda ser participante, es necesario el arrepentimiento. El reino de Dios profetizado pudo haberse establecido desde Jesús, sin aviso alguno, estando todos desprevenidos, sin la oportunidad de arrepentirse, lo que hubiese resultado en que muy pocos o nadie estuviese preparado para ser partícipes de ese reino. Y en esto entonces nosotros vemos el grande amor de Dios por cada uno de nosotros, el grande amor de Dios para con su pueblo Israel, que envió a su Hijo Jesús, su Cordero, que quita el pecado del mundo, para que tuviéramos esa oportunidad de entrar a ese reino. De tal manera que su pueblo Israel y cada uno de nosotros, atendiendo a su llamado, podamos tener esa dicha de entrar a su reino. Y quiero invitarte a que me acompañes en la Escritura a leer un pasaje en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Solo Dios, en su soberanía, Él va a decidir cuándo hará lo que piensa acerca de su reino. Continuó Jesús diciéndoles a sus discípulos que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos.
En el libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, se nos dice que quien ha atendido ese llamado del arrepentimiento, quien ha creído en el Evangelio de salvación, es sellado con el Espíritu Santo de Dios, con ese Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Y es muy importante, es muy interesante esta ilustración acerca de las arras, ya que nos da la idea de que es una garantía en prenda, que un comprador dejaba para efectuar una compra. Y de no efectuarse la compra, podía perderse esa garantía. De tal manera que nosotros podemos entender, Jesús nos ha dado una garantía de que se cumplirán cada una de sus promesas. Jesús nos ha dejado esa garantía de que su reino será establecido y nos ha dado a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que Dios cumplirá cada una de sus promesas a sus hijos. Es la garantía de que las promesas acerca de su reino se cumplirán. Es la garantía a sus discípulos que será restaurado el reino a Israel. Acerca del Espíritu Santo, nuestro hermano César, nuestro hermano Julio, ya nos han compartido varias enseñanzas de quién es el Espíritu Santo, acerca de su obra, de tal manera que les invitamos nuevamente a escucharlas. Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos al Espíritu Santo, sepamos acerca de su obra y los invitamos a escucharlas nuevamente. Después de haber pasado tiempo con sus discípulos, después de haberlos reconfortado, después de haberlos animado, instruido, comisionado, llegó el momento de regresar a la morada gloriosa y eterna del Padre. Y Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No era la única vez que Jesús había desaparecido, estando ellos presentes. Habían sido varias ocasiones, pero esta vez sería la última en la que ellos lo verían. Y la nube a la que se está refiriendo en este pasaje es la misma nube que apareció en el monte de transfiguración de Jesús. Y es la misma nube sobrenatural de forma de columna que iba delante del pueblo de Israel en el desierto, que les mostraba el camino por donde Dios les ordenaba marchar. Y esta nube es la nube a través de la cual la gloriosa presencia de Dios se manifestaba a su pueblo, conocida como la Shekinah. Y es la nube mediante la cual Jesucristo volverá en poder y gran gloria. Y cuando nosotros hacemos una lectura sencilla, pudiéramos pasar por desapercibido esto. Pudiéramos tener algo distinto en nuestras mentes. Pero está hablando de algo muy especial. Está hablando de un momento sumamente importante. Un momento asombroso que contemplaron los ojos de estos discípulos. Y fue tan asombroso a sus ojos que quedaron anonadados, alucinados, muy perplejos. No era cualquier evento el que estaban experimentando. Estaban presenciando a Jesús en su glorioso cuerpo resucitado, dejando este mundo camino a la gloriosa morada eterna del Padre, donde se sentaría a la diestra del Padre. Y continúa diciendo el versículo 10, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Para su mayor consternación, mientras veían perplejos cómo Jesús desaparecía en la nube, dos varones con vestiduras blancas se le acercaron. Y una suave reprensión expresó este par de varones angelicales, quienes se refirieron a los presentes como varones galileos, pues cada uno de ellos, de los apóstoles, eran de esa región. Y les preguntaron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Y la palabra que se ocupa aquí para mirar está indicando contemplar de una manera prolongada. Se quedaron detenidos observando por largo tiempo, como si estuvieran perdiendo a alguien. Y estos varones angelicales siguieron diciendo: de esta misma manera en la que habéis visto a Jesús subir al cielo, Él volverá. En el libro de Daniel, si me gustan acompañar, nos encontramos con una profecía acerca del regreso de Jesús. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7. No es la única profecía, hay más. Pero en esta ocasión leeremos Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Si ya lo encontraron, está después del libro de Ezequiel, antes del libro de Oseas. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Se me hace un pasaje bastante precioso. Nos da detalles acerca del regreso de nuestro Señor Jesús, de que va a regresar con poder, con gran gloria, va a regresar a dominar. Lo que podemos decir es que su regreso es inminente. Es decir, que puede ser en cualquier momento. Acerca de cuándo será su regreso, hay muchos pasajes en la Escritura que enlistan sucesos que acontecerán antes que Él venga. Yo creo que varios de nosotros quizás habremos de estar enterados que a lo largo de la historia muchas personas se han dedicado a dar fechas. Se han dedicado a casi queriendo profetizar que el Señor Jesús volverá a tal fecha. Algunos han dicho que ya ha vuelto, pero nosotros no vemos nada de eso en la Escritura, no se está cumpliendo lo que acabamos de leer. Es importante entonces la profecía, que conozcamos la Escritura para saber cuándo regresará Jesús, o cómo será ese regreso. Algunos de los sucesos que están profetizados de parte del Señor Jesús están en el libro de Mateo capítulo 24. Yo te invito a que con tiempo en tu casa tú puedas darle lectura, donde el Señor Jesús está profetizando señales antes del fin. Nosotros podríamos pasar mucho tiempo hablando acerca de cada una de las señales. Podríamos entrar en discusiones nada provechosas, interminables, y queriendo tener cada uno la razón de lo que creemos que realmente significa cada una de las señales. Pudiéramos pasar mucho tiempo dedicándole a eso. El cuándo pudiera ocurrir,
el cómo, eso no va a cambiar el hecho inminente del regreso del Señor Jesús. Algunos dicen que es antes del arrebatamiento, otros dicen que es después. Si es antes o es después, esto no va a cambiar el hecho de que Jesús volverá, de que Él juzgará a cada una de las personas, a todas las naciones, que si seremos arrebatados con zapatos o sin zapatos, eso no cambia el hecho de que seremos arrebatados y no cambia el hecho del inminente regreso del Señor. Por eso comentaba que pudiéramos pasarnos mucho tiempo dedicando a hablar de cada una de estas señales. Discusiones interminables, sin provecho. Quiero invitarte a que me acompañes aquí en el libro de Mateo, casi al final, después de que Jesús ha dado estas señales. Mateo capítulo 24, versículo 36 a 39. Mateo 24, versículos 36 a 39, dice de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo te quisiera hacer una pregunta que a mí mismo yo me he hecho. ¿Para qué quisiera yo saber si hoy es el arrebatamiento, si hoy es el día que viene Jesús de regreso, o es mañana, o la siguiente semana, o el próximo año? ¿Para qué quisiera yo saberlo? Si supiera que es dentro de 10, 20 o más años, y si usted lo supiera, ¿cómo te conducirías durante esos años que Él no llega? ¿Vivirías piadosamente? ¿Te habrías arrepentido de tus pecados? ¿Estarías creyendo en su palabra, haciendo su voluntad mientras esperas su regreso? ¿O dirías, todavía tengo tiempo para seguir mi vida desenfrenada que vivo? Tengo tiempo para seguir codiciando, para seguir robando, para ser inmoral, fornicando, adulterando, etcétera. Lo que sea que disfrutes y acostumbres a hacer. Si supiéramos que será dentro de varios años, al menos debieras estar consciente de que en cualquier momento nosotros podemos morir y que de no haber atendido el llamado de Cristo al arrepentimiento y la fe, moriríamos en nuestros delitos y pecados, quedando destituidos eternamente de la gloria de Dios. Yo te invito a que reflexiones en esto. Cada uno de nosotros debiéramos estar expectantes a ese momento. Ciertamente no sabemos cuándo será, pero debiéramos estar pensando cómo debe ser mi vida mientras yo espero ese regreso inminente que ocurrirá. Más adelante, aquí mismo en el libro de Mateo, en el Evangelio, en el capítulo 24, versos 42 y 51, dice lo siguiente: velad. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Son palabras de Jesús. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué debe hacer el creyente mientras Jesús no vuelve? ¿Qué debe hacer el cristiano esperando a que su Señor regrese? Y vemos en este pasaje lo que nos dice Jesús. Si tú has creído, si tú tienes tu fe puesta en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, tienes que velar, tienes que estar expectante en vez de ser indiferente. Debemos estar preparados, debemos estar listos, prestos, permanecer fieles a su palabra, haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Pasajes como este manifiestan que habrá dos tipos de personas. Un tipo de creyentes que estarán atentos, estarán ocupados en los asuntos del reino, pero también habrá personas indiferentes que menosprecian el hacer la voluntad de Dios. Los primeros van a estar preparados para recibir a su Señor, mientras que los otros serán tomados desprevenidos y cada uno recibirá según haya hecho. En segunda de Pedro, que hace un momento leímos, en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 10, nos dice algo similar a lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Y dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nuevamente haciendo un énfasis en que no se sabe cuándo es ese día. Y dice que las obras que en ella, en la tierra, hay, serán quemadas. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, ha meditado, lo ha reflexionado, ¿cómo sería mi vida si yo supiera que el día de hoy moriría? Si ya no me quedaran más días por delante, ¿cómo sería tu vida el día de hoy? ¿Qué cosas tendrías que estar haciendo? Algunos desahuciados por alguna enfermedad, conociendo que les queda poco tiempo de vida, quizás harían su testamento, establecerían cuál es el deseo, su voluntad, dejarían de estarse preocupando por las cosas de este mundo quizás. ¿Qué propósito tendría seguir trabajando quizás si el día de mañana ya no estaré? Como que empezarías a experimentar, a pensar y a dar prioridad en tu vida
a las cosas de tu vida. ¿Cómo viviríamos teniendo fresco en nuestras mentes el regreso del Señor? El que las personas no crean en Jesús ni en su palabra, el que no se humillen y no vuelvan sus corazones a Él, no va a cambiar el hecho de que Jesús va a regresar. Si uno es obstinado en querer hacer su propia voluntad, si uno es obstinado en querer no escuchar la voz de Dios, eso no va a cambiar que Jesús regrese. Él va a regresar. Leíamos en 2 de Pedro que hay muchos que lo tienen por tardanza, viven despreocupados como si nunca fuera a volver o como si no fuera a volver muy pronto. Nosotros vemos algo muy distinto en la vida de sus apóstoles y en la vida de cada uno de sus discípulos. Y lo que nosotros podemos notar en ellos es que encontraron una gran motivación en la ascensión de Cristo y en su promesa de volver. Permanecieron en el camino de Dios, compartían su fe con cuantas personas ellos pudieran, porque tenían esa motivación, porque tenían ese anhelo de que su Señor volviera, porque deseaban que las personas también supieran de esto y tuvieran también la oportunidad de ser partícipes de su reino. Y así como Jesús y el apóstol Pedro hablaron del regreso glorioso de Jesús a la tierra, el apóstol Pablo también lo hizo. Te invito a que me acompañes, de favor, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 11. Dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo está acentuando que esta iglesia tenía muy presente el regreso del Señor, que tenían muy presente que sería en cualquier momento. También está resaltando que esta iglesia de Tesalónica estaba preparada, vivía caminando en la luz, vivía andando en la verdad, y aún así Pablo los siguió exhortando a velar.
los siguió exhortando a ser sobrios, a cuidar la forma en la que se estaban conduciendo, y agrega la necesidad de permanecer confiando en Dios y a mostrar el amor que ha sido derramado en sus corazones, aguardando la esperanza de salvación. Entre otras cosas, Pablo también agrega que deben vivir animándose unos a otros y edificándose. Y quisiera invitarte para reflexionar un poco al respecto y te preguntes si tú crees que el Señor Jesús volverá. Lo que creamos nosotros al respecto va a determinar el estilo de vida que vivamos. Si tú crees que Jesús volverá, tendrá un impacto sobre tu vida. Si usted no cree que Jesús volverá, va a impactar también su vida, su estilo de vida. ¿Cómo debiera estar impactando nuestras vidas este conocimiento? Si no hay un fruto por el conocimiento del regreso del Señor Jesús en nuestras vidas, tendríamos que examinarnos. Tenemos que ir a Cristo en busca de su ayuda, en busca de su oportuno socorro, que nos ayude a estar velando, que nos ayude a ser sobrios, que nos ayude a esperar su regreso, que estemos cumpliendo la comisión a la cual hemos sido llamados. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Es firme tu confianza en el Señor? ¿Cómo está tu fe? Aún recuerdo al apóstol a Juan el Bautista, cuando fue encarcelado y fue encerrado y mandó a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Ese hombre, varón de Dios, que preparó el camino para el Señor, estaba pasando por un momento difícil en su vida. A ese grado de preguntar si Jesús era el Cristo. Amorosamente Jesús hizo saber a estos discípulos que le dijeran a Juan el Bautista: ve estos milagros, la palabra que se comparte con gran poder. Una manera de ayudarle en su fe a Juan el Bautista. No dudo que algunos de nosotros pudiéramos estar pasando por un momento similar, en la que tu fe se está tambaleando, en la que te estás haciendo muchas preguntas acerca del Señor, acerca de la Escritura. Debes correr a Cristo, debes ir al Señor, debes humillarte, debes pedirle que te ayude en tu fe. La Escritura dice en el libro de Hebreos que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Cada uno de nosotros el día de hoy podemos creer, no por nosotros mismos, sino gracias a Dios, gracias a la obra de su Espíritu Santo. Él fue el que comenzó la buena obra en nosotros y la va a terminar. No tengas duda de eso. Mientras esperamos su regreso, no debemos de cansarnos de hacer el bien. No debemos de cansarnos de amarnos unos a otros. No sé cuántas veces lo hemos escuchado, pero es necesario que una y otra vez lo estemos escuchando, que una y otra vez lo estemos repitiendo. Debemos amarnos los unos a los otros mientras esperamos el regreso del Señor. No solo eso, debemos soportarnos. Y bien dice la Escritura que quizás haya unos que sean difíciles de soportar. Y dice el Señor que nos debemos soportar los unos a los otros. Animarnos. ¿Por qué diría la Escritura que nos animemos? Porque pasamos por momentos de desánimo.
y no sabemos cómo la está pasando el hermano, cómo la está pasando la hermana. Pero la Escritura nos invita a estarnos animando. Y más que una invitación, es un mandamiento para cada uno de nosotros, los que hemos creído, estarnos animando los unos a los otros. ¿Qué más debemos hacer? Llevar las cargas los unos de los otros. Y quizás no seamos todavía expertos en esto, y quizás vamos aprendiendo a llevar las cargas los unos de los otros. Pero debemos hacerlo, debemos ir creciendo, debemos ir madurando, perfeccionando el llevar las cargas los unos de los otros. Algo más, debemos orar los unos por los otros. No cansarnos de estar orando por nuestro hermano, por nuestra hermana que está pasando por situaciones difíciles. Yo creo que esto también nos enseña que debemos ser humildes y poder expresar por las situaciones que estamos pasando. Y acercarnos a nuestros hermanos y decirles: hermano, estoy pasando por esta situación. Tuve este problema. Estoy mal de salud. No quedarte callado, hermano. No quedarte callada, hermana. Acércate con alguien, con alguno de los hermanos. Cuéntale cómo estás. Y estaremos orando los unos por los otros. Mientras estemos esperando el regreso de nuestro Señor. Y por último, debemos estarnos edificando. Edificar es construir. Edificar es levantar. No derrumbar. No destruir. Y que el Señor nos ayude a que sepamos cada uno de nosotros cómo edificarnos, a escoger nuestras palabras para acercarnos y poder ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a poder compartir un mensaje basado en la Escritura que haga que podamos madurar, que podamos crecer, que esa fe crezca también. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy. Es algo que cuando hablamos nosotros de la ascensión de Cristo, nos está llevando a pensar en que así como Él subió al cielo, va a regresar. Muy pronto, no sabemos cuándo. Y decíamos también que hay muchos que hace 2000 años tenían por tardanza su regreso. Y si hace 2000 años ya era como que se sentían que ya era mucho tiempo, ¿cómo será el día de hoy? Yo no sé si tú lo puedas percibir, si alguna vez, en algún momento, te sientas como que ya no tarda el Señor. Va a regresar ya muy pronto. No te podemos decir si va a ser en nuestra generación o en las próximas generaciones. Pero todas las cosas se acomodan para su pronto regreso. De tal manera que sigamos nosotros compartiendo nuestra fe con las personas. Sigamos nosotros advirtiéndoles acerca de que es necesario que vuelvan sus corazones a Dios. El Señor viene pronto. Oremos. Te agradecemos, Señor Jesús, por estos momentos y agradecemos también por tu palabra, Señor. Sé que hay mucho más que decir al respecto, pero esto que se ha dicho, que se ha enseñado el día de hoy, que sea de provecho para cada uno de nosotros. Tú sabes cuál es la situación en la que cada uno de nosotros nos encontramos, sabes cómo está nuestra fe y sabes, Señor, si estamos o no caminando conforme a tu palabra, pero rogamos, Señor, que nos ayudes a tomar en serio esto que hemos hablado el día de hoy, que nos ayudes a estar velando, a caminar con sobriedad, que nos ayudes, Señor, a estar cargando las cargas los unos de los otros, a estar orando los unos por los otros, a amarnos, a soportarnos, a edificarnos, Señor.
necesitamos aprender aún mucho más de ti, Señor. Queremos ser cada día más como tú. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a madurar, a crecer y a estar expectantes, Señor. Al igual que los apóstoles, Señor, que tomaron muchos ánimos al ver esto, al contemplarlo, de esa misma manera también nosotros, Señor, cobremos ánimos para llevar una vida como la de tus discípulos en la primera iglesia. Que cobremos ánimos, Señor, para vivir como vivieron tus apóstoles. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en las próximas enseñanzas para que sigamos entendiendo y aprendiendo más de nuestros primeros hermanos en la primera iglesia, Señor. Queremos pedirte todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.